Les comentaba el primer día de clase que nosotros vamos a desarrollar 3 proyectos, ¿no? Uno, el de vivienda unifamiliar, el otro de un edificio multifamiliar y el otro de una edificación que no tiene que ver nada con viviendas. Ustedes definen cada uno de los 3 procesos, ¿ya? Entonces, en estas 2 semanas vamos a trabajar lo que llevaron conmigo introducción al diseño eléctrico es casi un recordar. Los que no lo han llevado, retomaremos algunos conceptos rápidos, ¿ya? Entonces, vamos al tema de fondo. A ver, ¿cómo hacemos este proceso del proyecto, no? Entonces, nosotros tenemos que partir para la ejecución del proyecto eléctrico, tenemos que partir de haberse definido el plano estructural de la edificación. Es importante este tema, porque en tanto no esté definido el plano estructural, muchas modificaciones podrían darse y que podrían interferir con la dinámica del desarrollo del proyecto eléctrico. Entonces, este es el primer norte que necesitamos manejar. Hecho esto, entonces, obviamente, con la información del plano, estructuralmente hablando, nosotros vamos a poder manejar la naturaleza de la edificación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, identificar si estamos hablando de una estructura que use, digamos, lo que comúnmente se llama convencional, es decir, use concreto, ladrillo, ese tipo de cosas, o no convencional. Podría ser madera, adobe, qué sé yo. ¿Y en mérito a qué? De que la característica de la estructura de la edificación va a condicionar los elementos que yo podré utilizar para implementar la instalación eléctrica. Entonces, sí es un factor importante y determinante en la información previa para desarrollar el proyecto. También es necesario señalar que dentro del marco legal vigente, los únicos competentes para poder desarrollar proyectos eléctricos son desde la especialidad un ingeniero electricista o un ingeniero mecánico electricista debidamente colegiado y habilitado, ¿no? Eso espero que para ustedes esté totalmente claro. Ahora, obviamente, cualquier proyecto eléctrico que se formule tiene que guardar la respectiva correspondencia con la normatividad vigente. Puede ser una normatividad específica, puede ser una normatividad general, ¿no? Pero debe de responder totalmente al cumplimiento de lo normado. No menos importante en el desarrollo del proyecto es velar que éste tenga elementos, componentes que garanticen la seguridad de la instalación. No solamente desde la premisa de la funcionalidad de carga, ¿no? Sino fundamentalmente de las personas. Y a partir de esta lógica, incorporar en el proyecto cuanto dispositivo de protección fuese necesario, además del básico. Porque si hablamos de elementos básicos, podemos hablar de diferenciales, interruptores termomagnéticos, sistema de puesta a tierra, como elementos básicos. Pero hay muchos otros elementos que suman al propósito de ofrecer mayor seguridad a la instalación, que obviamente incorporados al proyecto suman en el valor del proyecto. Ahora, finalmente, como corresponde, el proyecto concluido asume el profesional que lo ejecutó, ¿no es cierto? La exigencia de que su desarrollo se haya ejecutado, me refiero al proyecto, ¿no es cierto? Dentro de los alcances
lo que hemos precisado y también cumpliendo éticamente con su responsabilidad como profesional. Entonces, con este primer mapeo, nosotros podríamos ya hacer un pincelazo rápido de qué elementos están constituyendo una instalación eléctrica. Entonces, comentábamos en la clase pasada que hay un marco normativo que no es específico de la, digamos, de la especialidad como electricidad, que es complementario, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y la norma técnica de ese reglamento, la EM010, habla específicamente de instalaciones eléctricas interiores. Y el artículo cuarto precisa los componentes de la instalación eléctrica interior. Taxativamente, tal cual. Lo que he hecho es extraer, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, nosotros tenemos que reconocer que hay acometidas o puntos de entrega, alimentadores, tableros eléctricos, circuitos derivados, sistema de protección y control, sistema de medición y registro, sistema de puesta a tierra y otros necesarios para la funcionalidad eléctrica de esa edificación. Por ejemplo, podríamos estar hablando del sistema contra incendios, se me ocurre decir algo, ¿no? Por decir algo. Entonces, la magnitud, la composición de los elementos que constituyen la instalación eléctrica de una edificación estará en directa relación y necesidad con los usos de la energía en esa edificación. Y se agrupan y sistematizan para un mejor diseño, ¿no? No es que cada uno de estos sea un hecho aislado del proyecto, sino que todos están comulgando en la necesidad de que el conjunto me permita a mí interactuar eléctricamente hablando con la instalación. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es ir desarrollando cada uno de estos alcances desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de contenido, para poder desarrollar y tener toda la validación del proyecto que se desee ejecutar. Entonces, por ejemplo, este esquema, ustedes probablemente ya lo recuerdan, es un esquema que nos permite identificar normativamente hablando qué segmentos de la regla del código, en este caso de utilización, ¿no?, nos permiten manejar el marco normativo que nos dé espacio a hacer el desarrollo. Entonces, en principio, sabemos que la acometida aérea o que la acometida en general puede ser aérea o subterránea. En principio, ¿no? Y cualquiera que fuese la opción, cada una de esas opciones tiene reglas normativas de desarrollo, de ejecución, profundidad, altura, forma de anclaje, ¿no? Todo eso está normado. Tenemos que también saber que la corriente que fluye por la acometida y el alimentador es la misma, no siempre es la misma. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué razón? Sabemos que será la misma en tanto el medidor corresponda a una sola edificación. Ojo, como estamos en estos momentos tratando de entender cuál es el contexto para una instalación de una vivienda unifamiliar, entonces aceptaremos que el medidor asociado solo corresponde a esa edificación, a esa vivienda unifamiliar. En ese contexto, la corriente que fluye por la acometida es idéntica a la que fluye por el alimentador. Idéntica, no hay variación. ¿Ya? Ahora, siempre es importante entender que desde el punto de vista del concesionario, él pone lo que se llama un limitador de potencia, tradúzcase un interruptor termomagnético, en el medidor, en el ánimo de que el usuario, el cliente, no consuma más potencia de la contratada, ¿no? Entonces, ¿qué viene a limitar la potencia contratada?
el limitador de potencia, ¿no? Entonces, tanto la acometida como el limitador de potencia se definen en términos de la potencia contratada. Y aquí más adelante vamos a ir reconociendo tres elementos: potencia contratada, potencia nominal y máxima demanda. Entonces, también es importante señalar, en el caso del alimentador y el interruptor general, este se define con la máxima demanda, que es un valor distinto. Ojo, la diferencia entre máxima demanda digamos, potencia contratada fundamentalmente se observa en razón de la afectación a la máxima demanda del factor de simultaneidad, y ese resultado emerge en la potencia contratada. ¿Ya? ¿Qué pasa con la caja de medición? Siempre debe ubicarse en el lindero de propiedad. Siempre, siempre, cualquiera que sea la condición, en el lindero de propiedad. Y obviamente el sistema de puesta a tierra también dentro del predio, ¿no? Estas son limitaciones importantes porque se están dando casos donde en instalaciones antiguas que no contaban, por ejemplo, con sistema de puesta a tierra, algunas opciones de solución han puesto el sistema de puesta a tierra, el pozo de puesta a tierra, en vía pública, en un jardín público, cosa que está totalmente imposibilitado de desarrollarse. Pero así se están dando algunas soluciones. En línea de esto, es importante recordar la diferencia funcional y de concepto de la acometida, alimentadores y circuitos derivados. Recuerden que la acometida limita el segmento de conductor que viene desde la red de distribución hasta el punto de medición. ¿Ya? Ese segmento de conductor se denomina acometido. El alimentador, por el contrario, es el que va desde el medidor, desde el punto de medición, hasta el tablero general. Eso es alimentador. Circuitos derivados es todo lo que emerge del tablero general. Entonces, comentarios. ¿Qué pasa si yo tengo una vivienda que tiene un tablero general y tiene subtableros? El subtablero amerita la posibilidad de hablar de un subalimentador. Y el cálculo del subalimentador como técnica se hace de manera similar al cálculo del alimentador, es decir, sobre la máxima demanda. Cuando no tengo esa condición, entonces los circuitos derivados se calculan en cuanto a la sección del conductor sobre la potencia instalada. Entonces se dan cuenta que es cosa distinta, ¿no? Por eso la relevancia de no confundir qué cosa es una acometida, qué cosa es un alimentador y qué cosa es un circuito derivado. Este esquema, y con esto termino, por favor, es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque nos permite entender los márgenes de caída de tensión que la norma nos plantea. Y ojo, desde el punto de entrega hasta el punto de utilización de carga. Y la norma nos dice que esa máxima caída de tensión es de 5% en el caso urbano. En el caso de redes rurales, es hasta más o menos 7.5%. Y reitero, ¿desde dónde se mide? Desde el punto de entrega hasta el punto último de utilización de carga. Entonces, como ustedes pueden observar, ese 5% está subdividido. Para la acometida, la norma nos dice que máximo puedo considerar el 1% de caída de tensión, más o menos 1%. ¿No? Para el segmento que queda incluye alimentadores y circuitos derivados, tengo un máximo de 4% de caída de tensión. Claro, la suma me tiene que dar 5%,
en términos reales. Pero la norma me da la posibilidad de que en el alimentador yo tome hasta un máximo de 2.5% y en el circuito derivado lo propio, hasta un máximo de 2.5%. Pero lo que debe quedar claro es que los valores máximos no se dan de manera simultánea en este caso. Porque si yo tomara como máximo 2.5% en el alimentador, solo me quedaría el 1.5% en el circuito derivado para que la suma converja con el resultado de 4 como máxima caída de tensión. Entonces 2.5 acá y 1.5 aquí me daría 4 y estaría cumpliendo la norma. Si por el contrario decido que 2.5% sea el valor de caída de tensión en los circuitos derivados, en el alimentador solo me quedaría el máximo del 1.5%. Jamás este 4% es trasladable de un lugar a otro. Es decir, yo acá pongo 3% y acá me dejo 1. No, eso no es posible. ¿Ya? Eso sí es importante, por favor, que quede totalmente claro. Máxime cuando hay además subtableros. Porque cuando hay subtableros, el subtablero se encuentra en este margen. O sea, el subtablero es un circuito derivado. Y cuando llego a la salida de ese subtablero, tengo circuitos derivados. Entonces, este 2.5% juega desde ahí hasta el punto último de utilización. Y ahí deben tener muchísimo cuidado, por favor, en sus cálculos, ¿ya? Bueno, creo que no Profesor, podemos... Sí, dígame. en esa imagen usted dice que los subalimentadores, cuando se calcule la caída de tensión, ¿se considera al 2.5 del circuito derivado o del alimentador? A ver, lo que estoy señalando es lo siguiente. En el caso hubiera, ojo, en el caso hubiera subtableros, el subtablero más la carga de derivación de ese subtablero, todo eso está dentro del margen del 2.5% como máximo, que se fija en la norma, acá. Entonces el diseñador el proyectista tiene que evaluar cómo subdivide este valor máximo entre el tablero, el subtablero y el circuito derivado de los subtableros. No puede superar este 2.5%. ¿Eso quedó claro? Sí, profe, entonces ahí incluye el subalimentador. Sí, sí, sí. Ok. Es decir, vamos a plantearlo de esta forma. Vamos a suponer que este sería el tablero general y este es el subtablero. ¿De acuerdo? ¿Qué me estaría diciendo eso? Que este 4% en realidad sería 2.5. ¿Se capta? Entonces, yo tendría que darle del tablero general al subtablero, que hay una distancia y una longitud, por lo tanto habrá una caída de tensión. Yo tengo que definir cuánto le pongo acá y cuánto le pongo desde el subtablero hacia el circuito derivado último, qué caída de tensión le doy, pero la suma de estas caídas no deberán exceder del 2.5% en el contexto que estoy planteando, por favor. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces nos vamos a quedar en este punto por hoy. Estamos en la diapositiva 9. Entonces el día de mañana continuamos desde este punto, ¿de acuerdo? Jóvenes, de mi parte entonces, tengan muy buenas noches y nos veremos Dios mediante el día de mañana. ¿Qué pasó?